Hola, buen día para todos. Hoy voy a compartir una información que se encuentra en un sitio web cristiano que se llama aswerislam.com. Es un sitio bastante antiguo, ya no está en uso, pero contiene una buena información de cómo entender a los musulmanes, especialmente qué dicen ellos sobre el cristianismo, qué piensan ellos sobre lo que nosotros practicamos o vivimos. Y tiene unas publicaciones de personas que conocen muy bien la religión del Islam, pero que son muy buenos cristianos, es decir, que realmente saben las bases de nuestra fe. Vamos a hablar sobre una publicación realizada por el doctor Ernest Ham y es una publicación basada en los malos entendidos que tienen los musulmanes acerca de nuestra fe. El Islam es una religión que nació después de Cristo, es decir, Mahoma, el profeta del Islam, apareció mucho tiempo después de que Jesús muriera y resucitara, pero él tuvo contacto con judíos y cristianos. De hecho, en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, aparece con muchas frecuencias referencias, hacia los judíos y hacia los cristianos, especialmente sus libros sagrados como la Torá, para los judíos Pentateuco, los Salmos, el Evangelio. Y muchas veces dicen en el mismo Corán que estos libros fueron revelados por Alá y que fueron revelados a través de Moisés, de David y de Jesús respectivamente. También hace referencia a los judíos y a los cristianos como el pueblo del libro, literalmente las personas del libro, debido a que estos pueblos tenían, por así decirlo, los libros sagrados. Y también contiene muchas referencias a eventos y personajes históricos o personajes bíblicos, como por ejemplo el mismo Jesús y muchos de los profetas, que son nombrados también en el Corán. Muchos musulmanes consideran que el Corán y el Islam es una continuación, una corrección que Alá tuvo que hacer a las anteriores religiones y a sus libros sagrados, es decir, a los judíos y a los cristianos. Creen que Mahoma es el último grande, por así decirlo, el último profeta más grande que existió, que el Corán es la revelación final que trajo Dios a la humanidad. En la opinión de los musulmanes, los profetas y los libros sagrados anteriores fueron proclamados, esencialmente de la misma manera que el Corán, es decir, proclaman el mismo mensaje que el Corán. Sin embargo, cuando los musulmanes y los cristianos leen la Biblia y el Corán, resulta evidente que ambas comunidades difieren en muchísimos aspectos, dado que los libros, a pesar de que tienen sus similitudes entre sí, existen grandes diferencias que en muchos casos para los musulmanes son innovaciones o corrupciones que se introdujeron en los textos bíblicos, llevadas a cabo pues por judíos y por los cristianos a lo largo de la historia. Esas innovaciones y esas corrupciones, según los musulmanes, no pertenecen a lo que originalmente estaba en esos libros sagrados cuando fueron recibidos por los hombres de Dios. Por lo tanto, ellos concluyen que el Corán llegó para corregir aquellas cosas que habíamos corrompido los cristianos y los judíos. Muchos musulmanes añadían que judíos y cristianos además interpretan erróneamente las escrituras, dado que, según los musulmanes, Mahoma, el último gran mensajero de Dios, y el Corán es el último mensaje, digamos, que Dios envió para la humanidad. Nosotros estamos malinterpretando la aparición que supuestamente Mahoma hace en la Biblia. Así que, a la luz de esas afirmaciones, el propósito de este texto es, uno, esbozar brevemente las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente a musulmanes, y especialmente aquellas que los musulmanes consideran corrupciones, interpretaciones o innovaciones. Y segundo, es dar algunas sugerencias o posibles respuestas a lo que los musulmanes dicen con respecto a lo que estamos hablando. Así que por eso el título es Malentendidos musulmanes, ya que la intención de este texto no es insultar ni ofender a los musulmanes. Es simplemente que como cristianos sostenemos que algunos musulmanes tienen serios malentendidos con respecto a la Biblia y su mensaje central. Y como cristianos es nuestra obligación ayudar a los musulmanes a superar esos malentendidos donde quiera que existen esos malentendidos o como quiera que se estén presentando. Por lo tanto, la presentación de esos puntos de vista, tanto los puntos de vista musulmanes como los puntos de vista cristianos, van a tratar de ser breves, precisos y concisos y simplemente tratarán de allanar, por así decirlo, aquellos malos entendidos que tienen los musulmanes con respecto al cristianismo, pero que también pueden tener muchos cristianos acerca del Islam y de los musulmanes. Según los malentendidos de los musulmanes, porque así sus religiones dice, nosotros los cristianos adoramos a varios dioses, y de hecho en las fuentes islámicas, en el Corán, se reconoce con mucha frecuencia que los judíos y los cristianos adoran a un solo Dios, y que algunos musulmanes también reconocen que judíos y cristianos adoran a un solo Dios. Sin embargo, algunos versos del Corán pareciera indicar que los cristianos adoramos a más de un Dios y que Jesús es adorado en lugar de Dios. Como por ejemplo el verso 73 de la Sura 5, donde parafraseo en la traducción de Pical, ciertamente no creen quienes dicen, ciertamente Alá es el tercero de los tres. Por la Sura 5, verso 116, donde dice, cuando Alá dice, oh Jesús, hijo de María, dijiste a la humanidad, tomadme a mí, a mi madre
por dos dioses además de Alá. Y el mismo verso 17 de la sura 5 dice, en verdad han descreído quienes dicen, ciertamente Alá es el Mesías, hijo de María. Así que son algunos de los versos donde da a entender que los cristianos tenemos más de un Dios. Entonces algunos musulmanes creen que nosotros tenemos tres dioses, que asociamos a Dios con otros dioses o que sustituimos a Dios con alguien o algo, lo que nos convierte obviamente en idólatras y politeístas porque estamos adorando a más de un Dios. Estamos asociando a cualquier cosa o a cualquier persona con Dios, lo cual es un pecado increíblemente grave en el Islam y es un pecado supremo y de hecho imperdonable. Muchos musulmanes consideran que los cristianos somos triteístas, creemos en tres dioses, porque decimos que adoramos a Dios, a María y a Jesús, o a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, porque ellos dicen, ¿acaso la suma de uno más uno no es igual a tres? Y preguntan ellos, ¿acaso los cristianos no saben sumar? Porque uno más uno no es igual a uno. Por lo tanto, los musulmanes, con sus palabras, contradicen lo que las fuentes islámicas dicen, que Dios es uno y no hay más que uno. Al interpretar la creencia de que nosotros tenemos tres dioses, ellos están pensando que somos triteístas y que nosotros no sabemos además sumar. Cuando se puede tener una conversación religiosa entre un cristiano y un amigo musulmán, él va a decir que la Biblia testifica, el cristiano va a decir que la Biblia testifica que solo hay un Dios y que solo Él es digno de adoración. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia y en la Torá. Por ejemplo, en la Torá en Éxodo 20, verso 2 y 3 dice Dios que yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y en Marcos capítulo 12, verso 29 dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así que en ningún lugar de la Biblia sugiere que no existan tres dioses, es decir, que ni Jesús ni María sean dioses además de Dios. No aparecen en los textos cristianos. Tampoco sugiere que los cristianos despreciemos a Dios por Jesús o por el Mesías, o que convertamos al Mesías en Dios, a pesar de que los musulmanes puedan tener eso en mente. Los musulmanes, igual que los cristianos, coinciden que Dios es vivo, que es mayor que el número uno. Ni los musulmanes ni nosotros cristianos podemos creer que Dios exista como un número uno sin asociar al uno con otro ser poderoso. Por lo tanto, cuando los musulmanes insisten que nosotros reducimos a Dios a una simple cálculo matemático, es decir, de que Dios es uno más uno más uno, no pueden decir ellos mismos que uno por uno es igual a uno. Dado que Dios es infinitamente poderoso, nosotros no podemos reducir a Dios a un simple número. No podemos nosotros simplemente indicar una operación matemática para representar a Dios. Además, la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien, incluso los demonios creen y tiemblan. El simple hecho de creer que existe un solo Dios no es suficiente para un cristiano en este caso, para tener toda la verdad. Y el hecho de que Santiago en su capítulo 2, verso 19 diga esto, de que Satanás sabe que Dios es uno solo y tiembla, pues el hecho de que un musulmán tenga la creencia de que existe un solo Dios no es suficiente para tener toda la verdad, porque los demonios creen que Dios es uno y de hecho tiemblan. ¿Eso les ayuda a obedecer los mandamientos de Dios? La respuesta corta es no. Para ser verdaderos siervos de Dios no consiste simplemente en confesar que Dios es uno y que Dios existe. Es más bien que debemos comprender quién es Dios y debemos comprender lo que Él es, su gracia, lo que ha hecho por nosotros, lo que espera de nosotros al servirle. Así que tanto cristianos como musulmanes pueden reconocer que existe un único Dios y que Él se revela a sí mismo por medio de las Escrituras y que debemos tener una relación con Él. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos relacionarnos con un Dios que es puro y que es santo cuando nosotros estamos llenos de pecado y de muerte? Eso es un pensamiento cristiano más que un pensamiento islámico, por cierto. Otro malentendido que tienen los musulmanes es el hecho de que ellos dicen que Dios no es Padre y que Jesús no es Hijo de Dios. Nosotros tenemos eso como una base central de la fe cristiana, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que Dios es Padre. De hecho, aparece tempranamente en los libros bíblicos como eso, que Dios es Padre. Pero encontramos unas afirmaciones contrarias en el Corán. Por ejemplo, Corán, verso 102 de la Sura 6, dice, el creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo podría tener un hijo si no tiene consorte? Literalmente, si no tiene una sahiba, una mujer. Y en el Corán, en la Sura 9, verso 30 dice, y los judíos dicen, Esdras es el hijo de Alá, y los cristianos dicen, el Mesías es hijo de Alá. ¿Qué perversos son? Nosotros somos perversos por creer que Dios tiene un hijo, según este verso. Verso 35 de la Sura 19. No es propio de la majestad de Alá tomar para sí un hijo. Verso 1 y 4 de la Sura 112 dice, Él es Alá el único, Alá el eternamente implorado por todos.
no engendra ni es engendrado, no hay nadie comparable a él. A partir de esos versos coránicos y otros muy similares encontrados a lo largo de todo el Corán, muchos musulmanes concluyen que la creencia cristiana acerca de la paternidad de Dios y la afiliación que tiene Jesús con el Padre como hijo se basa en la creencia de que Dios tiene una consorte, es decir, Dios tuvo una pareja. Y si no es una mujer, ¿de qué otra manera Dios podría engendrar hijos y convertirse en padre? Nosotros coincidimos con los musulmanes en que Dios no tiene hijos consanguíneos. ¿Cómo es posible pasarla a hablar de paternidad con respecto a Dios y con respecto a Jesús en otro sentido? Según los musulmanes, nosotros sabemos que Dios puede levantar hijos aún de las piedras, como dicen los evangelios. Algunos musulmanes aceptan la idea de que hay ideas de que no son ajenas completamente al Islam, como por ejemplo algunos musulmanes sufíes, que son místicos, hablan de Dios, es decir, de Alá como padre, y de los seres humanos creados como sus hijos. Otros musulmanes suelen generalmente tener los términos de paternidad y hija de una manera un poco diferente, pero comprenden el concepto en un sentido más amplio, como por ejemplo Mahatma Gandhi es llamado el padre de la nación india. Él es el padre, a pesar de que todos nosotros sabemos que Mahatma Gandhi no engendró una nación tan grande como India. Y Muhammad Ali Jinnah lo consideran el padre de Pakistán. Poco este hombre fue capaz de engendrar esa población tan grande como Pakistán, pero ellos entienden el concepto de paternidad en este caso. Todos los habitantes de una nación somos hijos de esa patria. Yo soy colombiana, soy hija de Colombia. Si usted escucha que es de España, es hijo de esa tierra. Una persona que es muy malvada, tanto en el cristianismo como en el islam, se le puede llamar hijo de Satanás. Y no estamos pensando que Satanás tuvo esposa para engendrar a esa persona. El Corán también llama, por ejemplo, al viajero el hijo del camino. Y el libro celestial es la madre del libro, al-Kitab. El Corán tiene una madre, según si uno interpreta literalmente lo que las fuentes islámicas dicen. Porque dicen que el Corán en la tierra es la copia exacta del libro celestial. El que está en el cielo es la madre del que está acá en la tierra. En cambio, para entender lo que decimos nosotros como cristianos, encontramos muchas veces en la Biblia referencias de Dios como Padre Celestial, en sentido espiritual. La paternidad de Dios sobre la raza humana no comenzó cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María. El Padre Celestial de nosotros es Padre Celestial porque nos hizo. Nosotros mantenemos una relación de creador-criatura. Nosotros somos las criaturas, Él es creador. Y nosotros, como criaturas, necesitamos de tener una relación personal con el Dios que nos hizo. Por esa razón, nosotros lo llamamos Padre, porque Él es quien nos hizo y quien nos sustenta. En la Biblia habla con mucha frecuencia de la relación filial entre Jesús y el Padre. De hecho, el mismo Jesús llama al Padre Celestial, dice que es el Hijo del Padre Celestial. Y lo encontramos un ejemplo de muchos en Mateo 17, el capítulo 3, donde dice, el Padre del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo está reportando lo que escucharon con respecto a Jesús. Así que Jesús se llama en muchos versos de la Biblia, en el Evangelio, el Hijo de Dios. En Marcos 14, entre 61 y 62, cuando Jesús está siendo juzgado por los líderes religiosos de Israel, el sumo sacerdote dice, cuando le pregunta a Jesús, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús responde, yo soy. Así que los cristianos posteriores a la muerte de Jesús, en su resurrección, no inventaron el título, no decidieron convertir a un hombre y profeta, es decir, a Jesús, en Hijo de Dios, ni lo decidieron colocar en lugar de Dios, que es vivo y que es eterno. Tampoco los cristianos en ningún momento de la historia decidieron corromper al Evangelio al introducir la palabra Hijo de Dios para referirse a Jesús como el Hijo de Dios Todopoderoso. La existencia del Hijo de Dios no comienza con María. Él es eternamente Hijo de Dios antes de que existiera como hombre en María. Él es eterno y Él es el Jesús, el Mesías, tal como está escrito, por ejemplo, en Isaías 9:6, donde claramente dice que a un niño nos es dado, hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe eterno. Bueno, todos los adjetivos calificativos que describen a Dios son puestos sobre el Mesías. Padre eterno es uno de los títulos que coloca Isaías en ese verso. Por lo tanto, si el Hijo que es nacido es Padre eterno, para ser eterno significa que existió antes de nacer. ¿Cómo nosotros transmitimos como cristianos la filiación de Jesús de manera más comprensible, más inteligible a los musulmanes? Quizás si comprendemos la relación del Padre, Dios, perdón, la palabra de Dios con Dios, podemos entender mejor la relación que existe entre Jesús como Hijo del Padre en la unidad de Dios. Los musulmanes y cristianos coincidimos en que Dios es eterno y su palabra también lo es. Sin embargo, para los dos grupos se distinguen dos realidades. Ninguno de nosotros decimos, bueno, como musulmanes y cristianos, que la palabra, que existan dos dioses, porque digamos que la palabra es eterna.
Nadie va a decir que la palabra de Dios, al ser eterna, es otro Dios. Los musulmanes, a pesar de que digan que el Corán es eterno, no van a decir que el Corán es Dios, para que me entiendan. Musulmanes como cristianos coinciden en que Dios salva la distancia entre lo infinito que es Él y lo finito que somos nosotros al mostrar su palabra, que es eterna, en una creación que es finita. El Corán es finito, pues tocado, palpado. La eternidad no puede serlo. Ahora, con esa comprensión es posible condensar lo infinito, es decir, el poderío y la inmensidad de Dios en algo finito como un libro, en el caso de la Biblia o el Corán, donde reside la conjugación de la palabra eterna de Dios y su creación temporal, de modo que la palabra eterna de Dios se convierta en algo inteligible para la raza humana. Es posible que Dios realmente acorte la distancia que existe entre su poder eterno y nosotros que somos finitos, pues los musulmanes creen que Dios lo hizo por medio del Corán. Y nosotros creemos que Dios lo hizo por medio de Cristo Jesús, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo. Para nosotros, Dios expresa su palabra eterna dentro de un mundo creado a través de una persona que se llama Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia, habla de la palabra eterna de Dios hecha carne, como decía ahorita en Juan 1:1. Y ese hombre es Jesús. Jesús es la expresión infinita de Dios, que vino a un lugar y un tiempo específicos en un espacio que para nosotros es finito, y en ese tiempo en un espacio del siglo I. Jesús, la palabra, que es infinita, se volvió finita y se dio a conocer a los hombres de su tiempo. Él es la palabra eterna de Dios y también es llamado el Hijo de Dios. La palabra eterna de Dios se convirtió en hombre. Existía como palabra antes de que María existiera. Por lo tanto, la relación entre el Padre y Él existe antes de haber nacido. La palabra del Hijo reside eternamente en el ser que es Dios. La idea de que Dios tenga una consorte, tenga una esposa y que a través de ella tenga un hijo es ajena en la Biblia y también es bastante ajena en el Corán. Y pasamos a citar lo que dice Juan capítulo 1, entre el verso 3 y el verso 14, como una síntesis de lo que estamos hablando. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaba lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Eso es lo que reporta Juan. Jesús también reporta en Juan capítulo 14, verso 9, uno de mis capítulos favoritos. Él dice, quien ha visto a Jesús ha visto el Padre, porque Jesús es la manifestación palpable de lo eterno e infinito de Dios. Así como los musulmanes y nosotros decimos con razón que Jesús es un hombre, un siervo y un profeta de Dios, él recibió y proclamó el mensaje, pero hay una diferencia grande con respecto a los musulmanes. Nosotros creemos que Jesús es la palabra y a la vez el Hijo de Dios. Él es más que profeta. Él es más que la persona que vino a transmitir un mensaje divino. Él es el mensaje de Dios. Para los musulmanes el Corán no es un simple libro, es la palabra divina de Dios, es más que un libro. Así que los musulmanes tienen algo que es más, pero no lo llaman Dios ese más. Nosotros tenemos a alguien que es más, hijo de carne y sangre, y lo llamamos Dios, porque Él existía eternamente. Y solamente podemos llamar Dios si existe eternamente en el tiempo. Antes de que existiera Abraham, yo soy, dijo Jesús, es eterno en el tiempo. La manifestación de la palabra eterna de Dios en Jesús estuvo motivada por el amor que Dios siente por la humanidad, que mantiene espiritualmente enferma y de hecho constantemente vamos cayendo en un abismo que no tiene fin. Él no se conformó con enviar profetas, que de hecho lo hizo. Tampoco se conformó por enviar textos críticos, que hay textos bastante fuertes. Por ejemplo, Isaías capítulo 1 es bastante fuerte acerca del comportamiento que presentaban el pueblo de Israel en aquel tiempo. Tampoco envió solamente un ser angelical o un ser humano como los profetas. Él envió en su lugar a su propio Hijo, el que llamamos nosotros el Mesías. Es una de las visitas más grandes que ha recibido la humanidad. Dios se hizo carne y bajó a la tierra. Dios, que era rico, se hizo pobre y vino a vivir a nosotros. Podemos decir que fue un acto completamente humillante porque Dios se despojó de todos sus títulos para bajar a vivir con nosotros, pero también podemos decir que es el hecho más grandioso, santo y amoroso, porque era la manera en que Dios estaba reconciliando al mundo, consigo al mundo por medio de Jesús. Según la Biblia, el Espíritu Santo no es ni un ángel, no es ningún ser, tampoco es creado. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y procede de Dios, así como la palabra de Dios procede de él. Él es el que anuncia las promesas y los juicios de Dios a través de los profetas. Era el espíritu que guiaba a los profetas para que dieran las profecías y predicaran sobre arrepentimiento a los judíos en su época o a Israel en su época. Era el constante llamado por medio de los profetas diciéndole a Israel, arrepiéntanse de su mal camino, vuelvan a mí. Ese mismo espíritu, porque es eterno, porque es la palabra eterna de Dios, se hizo carne y nació de María. Y el espíritu está presente con los discípulos de Jesús.
porque Jesús dijo que Él enviaría al otro consolador, a otro que le recordaría sus palabras, a otro que estaría por siempre con nosotros. Después de Pentecostés, los discípulos son llenos del Espíritu Santo, de aquel poder que capacita para proclamar el Evangelio a los cuatro extremos de la tierra, y capacitó la vida de simples pescadores y los impulsó a dejar de servir a Satanás, comenzar a servir a Dios y a su prójimo. Les recordó lo que ya habían escuchado, lo que ya habían visto con el Mesías, los años que estuvieron con él aprendiendo como discípulos. Así que el Espíritu Santo es el que guía al creyente a conocer a Dios como su Salvador. Es mediante el Espíritu Santo que el creyente se convierte, como Abraham, en un amigo de Dios, y que en vez de llamarlo simplemente Dios, pasa a decirle Padre. Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu a lo largo de la Escritura. Muchos cristianos hablan de Dios como una Trinidad, y esa es la verdad, o una triunidad, una pluralidad dentro de una unidad. Todos existen y obran juntos como un solo Dios en perfecta armonía y en perfecta unidad. Nosotros confesamos que Dios es una Trinidad, y el hecho de que confesemos que Él es una Trinidad no contradice el hecho de que sea un solo Dios, dado que Dios no tiene asociados. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y es una verdad grande para todos los cristianos. Sin embargo, es una palabra que resume las revelaciones que Dios ha dado en la misma Biblia, y que lo dio no solo en el Antiguo Testamento, sino también en los textos apostólicos, en los escritos de Pablo, en los escritos de los demás apóstoles que vivieron después de que el Señor murió. Es un enigma metafísico bastante grande, condensar a Dios en una trinidad y decir que es uno. Aparentemente sería algo loco. Y es algo que para muchos musulmanes es complicado. Sin embargo, ¿cuál es la doctrina musulmana tradicional con respecto a la unidad de Dios, definida en términos de relación de Dios con su esencia que es eterna? ¿Cómo puede existir la pluralidad de atributos eternos dentro de una sola esencia de Dios? Porque de hecho el mundo islámico dice que Alá tiene 99 nombres, son 99 atributos. Sin embargo, ellos nunca van a decir que Alá es 99 seres. Ellos dicen que Alá es uno. Todos los atributos de Alá, que son más de 99 por sus nombres, están condensados en un solo ser, que es Alá. Ellos probablemente no son conscientes de eso, y probablemente no se toman muy en serio lo que están diciendo, no están analizando a cabalidad lo que están diciendo, porque si lo hacen encontrarían serias contradicciones dentro de lo que están pensando con respecto a su propio Dios. Ahora, todo lo que estamos diciendo no implica que los cristianos pretendamos entender a cabalidad toda la plenitud de Dios en su majestad. Yo siempre oro diciendo, quiero entender toda la majestad y el poder de Dios con cada fibra de mi ser, porque sé que somos increíblemente limitados y jamás podremos entender una magnitud tan grande. Nuestro cerebro no está capacitado para comprender la complejidad, la grandeza y la magnitud de quien realmente es Dios. Así que nos esforzamos en comprender por lo medio de lo que Él nos ha revelado, sus atributos y su carácter. Pero nuestra mente humana no va a entender toda la complejidad realmente de quién es Dios. Ya es bastante maravilloso saber con certeza, porque su palabra nos lo dice, que nos ha amado, que nos ha perdonado, que Él puede limpiar nuestros corazones y nuestras mentes y nos puede limpiar y aceptarnos como hijos. Pero nunca podremos aceptar o nunca podremos alcanzar a comprender la magnitud inmensa de su amor. Otra contradicción o otro problema que los musulmanes tienen con respecto a nuestras enseñanzas es el hecho de que ellos dicen que Jesús no murió en la cruz. De hecho, las fuentes islámicas son bastante claras y niegan que Jesús muriera en la cruz basándose en un verso que aparece en el Corán, que está en la Sura 4, el verso 154 y 157, donde dice que los judíos dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, mensajero de Alá. Sin embargo, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les pareció. He aquí que quienes discrepan al respecto dudan de ello, no tienen conocimiento alguno, sino que se basan en conjeturas. No lo mataron con certeza, sino que Alá lo llevó consigo. Alá es poderoso y sabio. Ese verso contradice las afirmaciones de supuestamente que hicieron los judíos con respecto a la crucifixión y el haber matado a Jesús, aunque con toda seguridad probablemente este Jesús no es el Mesías de los judíos. Me explico, los judíos llevan milenios, siglos esperando a su Mesías y ellos no lo van a matar, porque ellos consideran en toda su teología que el Mesías es su Salvador. Entonces, un judío gritando por ahí, matamos al Mesías, va en contra de aquello que los judíos han creído y creen. Pero también este mensaje, este verso que acabamos de leer, contradice en las confesiones cristianas fundamental. Cristo murió en la cruz y de hecho Pablo dice que si Cristo no murió, vana es nuestra fe. Si Cristo no murió, resucitó, nosotros no tenemos fe en qué pararnos. No es la única referencia coránica que aparece con respecto a la muerte de Cristo, porque en otros textos coránicos pareciera que la muerte y resurrección de Cristo se proyecta hacia el futuro, es decir, Jesús no murió en la cruz, fue llevado al cielo, pero él volverá y acá morirá y volverá a resucitar. Entonces, con respecto al hecho de que los hombres vieron a un hombre en la cruz, porque el Corán no niega que había un hombre en la cruz, hay mucha discrepancia para explicar quién fue el que estaba allí, porque según los
intérpretes del Corán, los tafsir, los comentarios del Corán, algunos dicen que una persona similar a Jesús en todos sus aspectos físicos fue crucificada en lugar de Jesús, porque Alá creó a una persona exactamente como un clon de Jesús y este fue el que murió. Algunos dicen que esa persona pudo haber sido Judas Iscariote, Simón de Cirene, un romano. Así que cualquiera que sea la razón, el hecho es que otra persona murió en la cruz. Sin embargo, varios musulmanes, por las propias razones éticas que esta suplantación de Jesús en la cruz trae, simplemente ellos dicen que no hubo suplantación. Y ahí se encuentra, por ejemplo, el grupo de los Ahmadíes, que son realmente considerados infieles para muchos musulmanes. Ellos realmente consideran que el que estuvo en la cruz fue Jesús, pero que realmente se desmayó por estar en la cruz y que luego resucitó. Algunos musulmanes afirman también que Dios no pudo haber permitido que Jesús muriera, dado que él era un fiel profeta suyo y que era un siervo de él. Así que morir en la cruz para un siervo de Dios podía ser bastante vergonzoso, digamos. Así que, en resumidas cuentas, los musulmanes sí niegan que Jesús muriera en la cruz. Es comprensible que los musulmanes nieguen este hecho, dado que tengan dificultad para comprenderlo, dado que también tienen dificultad para entender la filiación de Jesús con el Padre y la Trinidad. Muchas de las confesiones afirman, bueno, que Dios no puede morir, literalmente, pero las evidencias de lo que nosotros decimos se encuentran regados fuertemente en la Biblia y siguen siendo pues cuestiones de fe importantes para nosotros como cristianos. Si Jesús muere en la cruz, más allá del significado teológico que tenemos, es un hecho histórico reconocido por prácticamente todas las personas que han estudiado este hecho y de hecho personas no solo del credo cristiano, no de muchos credos han investigado profundamente esto. Y de hecho, sin ninguna duda, Cristo murió. La lectura objetiva del Nuevo Testamento realmente revela que Él murió y que Él resucitó. Eso es fundamental para el mensaje cristiano, dado que gran parte de los evangelios están dedicados a ese acontecimiento. Jesús predice continuamente a lo largo del evangelio su muerte y pues no solo aparece en el mensaje en lo que Él está diciendo en el Nuevo Testamento, sino podemos ir, por así decirlo, al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento y mirar enseñanzas que apuntaban a ello, como por ejemplo Isaías 53. Es un ejemplo clásico de el Mesías o un siervo de Dios siendo apaleado, siendo muerto por el pecado de Israel. Jesús también en muchos pasajes del Nuevo Testamento reprende a sus discípulos porque ellos no entienden que el Mesías debía sufrir y morir. Pedro, quien negó al Señor en la noche que el Señor fue detenido por los principales del pueblo de Israel, ya cuando es arrepentido proclama ante su pueblo en Hechos de los Apóstoles el corazón del ministerio de Cristo, que Él murió y resucitó como estaba escrito. Es uno de los primeros, digamos por así, proclamaciones grandes de Pedro, puesto el día de Pentecostés delante de todo su pueblo, diciendo que ellos habían matado al Mesías que Israel había esperado, por así decirlo, y que Él era la promesa de ellos. También lo hacen con grandes palabras y a veces bastante inentendibles para muchos el apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios el capítulo 15 verso 13 4 que si Cristo murió por nuestros pecados, que él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Sí, los primeros padres de la iglesia y los primeros credos de la iglesia cristiana hablan sobre la muerte y resurrección de Cristo. Desde el comienzo de la iglesia, los discípulos del Señor han celebrado la última cena como conmemoración del acontecimiento que Jesús murió. Algunos musulmanes dicen que Jesús escapa, pero si la soberanía de Dios se preserva en la vida de Jesús, como en otro pasaje que se encuentra en el Corán, y los judíos matan a otros profetas que fueron anteriores a Jesús, como por ejemplo en el Corán Sura 4, verso 155, o Sura 155, verso 155 de la Sura 4 y verso 70 de la Sura 5. Si Jesús escapa, él escapó del destino que Allah tenía previsto para él. Si no muere, ¿cómo puede un grano de trigo caer a tierra y dar fruto? Jesús siempre dijo que si un grano no muere, nunca daría fruto, y está reportado en el capítulo 12 de Juan, el verso 24. Jesús nos enseñó a nosotros a amar hasta la muerte. Es la manera en cómo nosotros probamos que amamos a otro. Nadie tiene mayor amor que aquel que muere por sus amigos. Y está reportado, por ejemplo, en el capítulo 15 de Juan, en el verso 13. Cuando los musulmanes interpretan el Nuevo Testamento, para un musulmán es complicado porque dice que nosotros tenemos que estar sometidos completamente a la voluntad del Padre, bueno, a la voluntad de Dios. Si Jesús escapó de la muerte y de la cruz, él no estaba sometido a la completa voluntad de Dios, porque muchas veces encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, en la víspera de su arresto, va y ora realmente ante el Padre con muchísima angustia, diciéndole que quite esa copa, es decir, el paso que él va a dar de la muerte. Si existe otra forma de salvar a la humanidad, y lo repite 3 veces, es la copa de sufrimiento y de muerte. Y Jesús la ve como la voluntad de Dios, a pesar de que sabe como humano que es increíblemente doloroso.
y le ruega a Dios que sí hay otra manera, pues que pase esa copa de él, al final no la hubo. Entonces, él como el buen pastor, como el Cordero de Dios reportado en los versos del Evangelio, él fue el sacrificio perfecto para una humanidad pecadora, como tal como está reportado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 1 al 18, o Juan también, el capítulo 1, verso 29. Según el Corán, Dios, es decir, Alá, había enviado mensajeros a cada nación. El mensaje es de suma importancia, pues es la palabra de Dios, es la palabra de Alá. El profeta simplemente es un mediador o un canal para transmitir dicho mensaje. Sin embargo, el Nuevo Testamento claramente dice a lo largo de todos los textos, existen muchísimos manuscritos que así lo prueban, claramente Jesús es el Mesías, es la palabra de Dios. Él es el mensaje viviente de Dios, no solamente una guía, sino que es el mensaje y el mensajero al mismo tiempo. El Nuevo Testamento se sienta de manera singular la información sobre la muerte y resurrección de Cristo, dos acontecimientos que dan sentido a la vida de Jesús acá en la tierra. Él vino para cumplir esa misión, morir y resucitar y redimir la humanidad. Según el Corán y muchos versos, encontramos al final de cada verso que Alá es lleno de misericordia. Por ejemplo, Sura 6, verso 12 dice eso y muchos versos lo dicen. Cuando un cristiano traduce, por así decirlo, ese mensaje al lenguaje, por así decirlo, del Nuevo Testamento, ¿no nos parecería a nosotros como cristianos que el Mesías Redentor es la expresión más grande que Dios tiene por la humanidad? Eso es la expresión de Dios hacia un mundo perdido, un mundo que nunca alcanzaría los niveles de Dios para entrar al cielo por sí mismos, porque Dios demuestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, como está cocinado en Romanos capítulo 5, verso 8. Tal como Dios había dicho anteriormente por el profeta Isaías, por ejemplo, que estaba comentando Isaías 53, donde el Mesías fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías. Un mensaje familiar para los musulmanes es, podríamos decirle, Dios nos redimió mediante el Mesías con su poderoso sacrificio. Él murió para que nosotros vivamos. Esa es la realidad de nosotros como cristianos. Cristo murió para que nosotros vivamos. Si Jesús murió y resucitó, nosotros tenemos una base firme de creer que vamos a morir y resucitar con Él, como dice el apóstol Pablo. Pero si por el contrario, el profeta perfecto de Dios escapó de la muerte, fue una persona cobarde, que no cumplió el designio de Dios, él no es nuestro ejemplo a seguir. Eso es lo que presenta el Islam, Cristo, como alguien que le huyó al destino que Alá había escrito para él. Otro malentendido que los musulmanes tienen con muchísima frecuencia acerca de judíos y cristianos es que nosotros hemos tergiversado, hemos cambiado la Biblia, la hemos manipulado. Muchos musulmanes dicen que los cristianos y judíos ya no poseen la palabra de Dios porque esa palabra que fue entregada originalmente para ellos, nosotros la hemos corrompido. Supuestamente la Biblia, nosotros la cambiamos. Las escrituras anteriores al Corán han sido corrompidas sexualmente. Las escrituras anteriores también al Corán fueron abrogadas. Y el Injil, que es el Evangelio de Cristo, fue llevado con Cristo cuando Él murió. Supuestamente eso está escrito en el Corán. Muchos musulmanes dicen eso. Y según el Corán, Jesús enseñó el Evangelio. En el mejor de los casos, los cuatro evangelios disponibles según la tradición cristiana. Aunque es bastante complicado decirle a un musulmán, dígame qué es el Injil, que es la palabra para evangelio en el Corán, porque no lo saben. El Corán habla muchas veces del Injil, pero no explica en qué consiste el Injil. No explica literalmente cuál es el mensaje que fue enviado por Jesús. Dice que es que adoremos un solo Dios, pero no abunda, no profundiza sobre esa enseñanza. El Corán afirma que Jesús enseñó el Evangelio, pero el Corán no enseña que las escrituras anteriores que se transmitieron a judíos y a cristianos sean poco fiables, a pesar de que los musulmanes digan lo contrario. A pesar de que los musulmanes digan que la Biblia y la Torá, el Injil y la Torá fue corrompida, no existe esa afirmación dentro del mismo texto sagrado que es el Corán. De hecho, encontramos varios versos que dicen lo contrario, como por ejemplo el verso 68 de la Sura 5 dice: Oh gente de la Escritura, no tenéis guías hasta que guardéis la Torá y el Evangelio que os ha sido revelado. Sura 2, verso 41 al 44 dice, y es un mensaje para los hijos de Israel: Creed en lo que yo os revelo, confirmad lo que ya tenéis de las Escrituras, ordenad la justicia a la humanidad mientras vosotros mismos la olvidáis de practicarla y sois lectores de la Escritura. Así que mientras que los musulmanes dicen que nosotros hemos corrompido nuestras Escrituras, el Corán afirma lo contrario. El Corán afirma que las escrituras que están en poder de judíos y cristianos, nosotros debemos leerlas y debemos observarlas. Esas escrituras no son corrompidas y no han sido abrogadas. El Corán no afirma que las escrituras hayan sido corrompidas.
De hecho, dice que si Mahoma tuviera dudas acerca de lo que se le estaba revelando, él debía ir a judíos y a cristianos y ver lo que sus escrituras dicen. Por ejemplo, eso está reportado en el verso 94 de la Sura 10, donde dice, si tú, Mahoma, tienes dudas acerca de lo que nosotros, es decir, Dios, Alá, te revelamos, entonces pregunta a quienes leyeron la escritura que estaban antes que tú. ¿El Corán hace esas afirmaciones sabiendo que nosotros hemos corrompido nuestros libros? Digo, no, sería como ilógico que Alá le dijera a su profeta que fuera a preguntarle a los dueños de un libro corrupto para confirmar lo que le estaba diciendo. Sura 5, verso 43 dice que los judíos acudían a Mahoma por juicio. Entonces Alá le pregunta que por qué ellos acuden a un tipo en busca de juicio. ¿Acaso ellos no tienen la Torá en la cual Alá les ha dado sentencia? Aún así, ellos se apartan, tales personas no son creyentes. También en el verso 47 de la misma sura, la sura 5, dice, la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá le ha revelado en él. Quien no juzga según lo que Alá le ha revelado son malvados. Literalmente Alá está diciendo que si nosotros no juzgamos nuestra vida por medio de lo que está revelado en el Evangelio, nosotros somos malvados. Así que, según las evidencias coránicas, lo que le hemos dicho, y usted puede intentar buscar otros versos allí, nosotros tenemos nuestros libros que son preservados. De lo contrario, Alá estaría dando falsas afirmaciones al decir que Mahoma vaya y le pregunte a los cristianos y los judíos. Está dando falsas afirmaciones o está mintiendo cuando dice que nosotros tenemos el Evangelio en el cual nosotros debemos sostenernos y juzgar. Ahora, esa evidencia coránica ha disuadido a algunos musulmanes de mirar si realmente la Biblia tiene integridad, porque los musulmanes pueden decir que la Biblia está corrompida, pero están ignorando lo que su mismo texto dice, lo que su mismo Dios dice. ¿Cómo es posible que el Corán exhorte a judíos y cristianos que eran contemporáneos de Mahoma a que se juzgaran por la Torá y por el Evangelio si las escrituras estaban corrompidas o abrogadas o no existían? Es decir, no tiene lógica. Ahora, ¿cómo puede el Corán afirmar que los judíos y los cristianos de Mahoma que leían las escrituras sí y que consultemos por ellas si supuestamente son falsas? En resumen, cuando un musulmán cuestiona la integridad de la palabra, estaba basándose en evidencia que no es coránica, está basándose en cualquier cosa que ha oído menos en lo que realmente dice el Corán. Para muchos musulmanes, las tradiciones de Mahoma, es decir, los hadices, recogen palabras y acciones que fueron inspiradas pues, por Mahoma. Esas colecciones de tradiciones son suficientes para demostrar que son coherentes con el Corán y que defienden la integridad de las escrituras de judíos y cristianos. Hay varios ejemplos en ello. Por ejemplo, en un caso cuando Mahoma es llamado a juzgar, en el caso de los judíos, él llega al sitio donde lo llaman y se le da el cojín del juicio, donde Mahoma se sienta. Desde allí Mahoma dice que traigan la Torá. Cuando los judíos traen la Torá, Mahoma se para y coloca sobre el cojín del juicio a la Torá y coloca la mano sobre ella y dice que cree en ella y en aquel que la reveló. Cuando nosotros leemos la Torá contradice lo que Mahoma trajo en la revelación del Corán. O Mahoma estaba jurando sobre un texto que nunca había leído y que no entendía, o la Torá dice la verdad y el Corán es falso. Muchos musulmanes dicen constantemente que Jesús fue el receptor del Evangelio. Jesús realmente trajo el Evangelio y que el Evangelio que tenemos ahora no es verdadero, porque bueno, hay muchísimos evangelios y realmente aparecieron muchísimos evangelios apócrifos en los siglos 3, 4, incluso tan anterior como 2, como por ejemplo el de Bernabé. Muchos musulmanes dicen que muchos de esos evangelios que nosotros llamamos apócrifos fueron, digamos, desdeñados, olvidados, porque contradicen lo que nosotros supuestamente queríamos tener. Pero ningún historiador serio va a decir que esos libros pertenecieron en algún momento al canon de los cristianos. De hecho, ninguno de esos textos apócrifos fueron citados con mucha frecuencia. De hecho, la mayoría nunca fueron citados por los padres de la iglesia. Y existen muchísimas citas de los padres de la iglesia donde hacen alusión a lo que llamamos el Evangelio y las cartas paulinas, las cartas de Pedro y las demás cartas del Nuevo Testamento. Con eso en mente, no importa lo que digan los musulmanes cuando retrocedemos en la historia, los textos que ellos dicen que respaldan su creencia, como por ejemplo el Evangelio de Bernabé, no fueron realmente citados por las personas que eran cristianas en su momento. El Evangelio de Bernabé incorpora varias afirmaciones musulmanas habituales, como por ejemplo que Jesús no es el Hijo de Dios, Judas Iscariote y no Jesús es el que murió en la cruz, y supuestamente Jesús profetiza sobre la llegada de Mahoma. Son las afirmaciones en las que supuestamente los musulmanes se basan para garantizar la afirmación del Evangelio de Bernabé. Sin embargo, el único texto del Evangelio de Bernabé se encuentra en italiano y se encuentra en la Biblioteca de Viena,
Fue un texto que fue editado y traducido al inglés por Laura y Lonsdale Ranch, fue publicado en italiano y en inglés en 1907. Desde entonces, los musulmanes han traducido ese texto a urdu, árabe y a otros idiomas. Sin embargo, todas las pruebas externas e internas indican que el Evangelio de Bernabé es una falsificación de origen europeo, algo que apareció en el siglo XIV o posterior, cuando los primeros textos o manuscritos de la Biblia son del siglo I, a veces en ocasión del siglo II. El texto de Bernabé está muy tarde en la historia, está muy atrás en lo que se considera un libro histórico y además está lleno de varios errores, digamos, en la ubicación del espacio y tiempo y en el idioma. Y literalmente contradice lo que dice la Biblia, pero también en muchas ocasiones lo que el mismo Corán dice. Entonces, por ejemplo, en la sesión 96 de este Evangelio dice, el sacerdote respondió, te ruego que nos digas la verdad. ¿Tú eres el Mesías de Dios que esperamos? Jesús respondió, en realidad no soy yo, porque el que fue antes que yo vendrá después de mí. Así que si colocamos en serio lo que los judíos dicen con respecto al texto de Bernabé, entonces Jesús ni siquiera es el Mesías. Y el Corán dice en muchas partes que Jesús es el Mesías y es el hijo de María, y lo dice con mucha claridad. Entonces, si el Evangelio de Bernabé es una de las bases nuestras que descartamos, ese mismo Evangelio contradice lo que el texto coránico dice. Porque nosotros tenemos en el Evangelio de Bernabé que Cristo es la traducción hebrea del Mesías. No importa que el texto diga Cristo, la palabra Cristo es un sinónimo de Mesías. Literalmente, si el Evangelio dice que Jesús no es el Cristo, podríamos literalmente decir Jesús no es el Mesías. Y para los musulmanes Jesús es el Mesías. Según la Biblia existe un solo Evangelio. Es el Evangelio de Cristo Jesús o del Mesías. Y es el mismo Evangelio, es el mismo Evangelio. Bastante que nosotros lo conozcamos como cuatro evangelios, en realidad es un relato visto desde cuatro ángulos diferentes, cuatro personas diferentes que copiaron el mismo mensaje de Cristo. Entonces, Dios, nosotros consideramos como cristianos que Dios estuvo inspirando a los apóstoles o a aquellos que escribieron el texto de los evangelios para mostrar lo que Jesús hizo o dijo. Existen multitud de textos manuscritos de la Biblia, más de 12.000, más de 12.000 en sus idiomas originales, especialmente griego, siriaco, los primeros textos armenios que en la historia Armenia es una de las primeras naciones cristianas, los manuscritos coptos en Egipto. Bueno, hay muchos textos antiguos que eran antes del Islam y en todos los textos abunda testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el unigénito de Dios, que es el Mesías, que fue crucificado, que murió, y fue sepultado y que resucitó. A pesar de que los cristianos estaban regados en un amplio territorio y que no se podía chequear la copia de los textos y verificar las traducciones y todo esto por la lejanía de sus espacios en el momento, todos los textos cristianos manuscritos dicen esto. Nosotros de verdad que debemos preocuparnos por la integridad y la defensa de la Biblia, ya sea en hebreo, en griego, en cualquiera de los textos que se tradujo y que se copió. Sin embargo, cuando nosotros comprobamos con la historia la preservación de nuestra Biblia versus la preservación del Corán, encontramos cosas completamente diferentes. Dado que, por ejemplo, Umar, uno de los primeros califas del Islam, ordenó quemar todos aquellos textos coránicos que no se adaptaban a lo que ellos querían. Y él ordenó producir unas versiones estándares, cosa que nunca sucedió, por ejemplo, en el cristianismo. En la misma zona encontramos que hay versos que ya se perdieron porque las personas murieron en la batalla de Yamama y aquellos sobrevivientes no sabían esos versos. Entonces, si nos ponemos a indagar las fuentes cristianas, existe más evidencia para creer que la Biblia fue preservada de la que existen las fuentes islámicas para creer que el Corán fue perfectamente preservado. Pero si queremos profundizar con esto, sería demasiado extenso. Podríamos leer las colecciones de hadices y ahí nos dice claramente que, por ejemplo, una oveja se comió el Corán, parte del Corán. Pero principalmente los versos de amamantar 10 veces a un hombre adulto y de apedrear a las personas que cometían pecados de moralidad sexual. Y también encontramos en el Corán que los recitadores de Basra, los hombres más importantes que sabían el Corán, olvidaron capítulos enteros del Corán. Podemos también encontrar que, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras copias del Corán, uno de los esclavos que ahí se había liberado pasó por alto versos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia la dejamos hasta ahí y pasamos a otros los malos entendidos que los musulmanes tienen con respecto a nosotros como cristianos o a nuestra Biblia o lo que creemos. Supuestamente, según los musulmanes, la Biblia profetiza la llegada de Mahoma y existen versos coránicos pues que dicen eso y que animan a los musulmanes a buscar esas predicciones dentro del texto bíblico.
Encontramos el verso 157 de la Sura 7 que dice, quienes siguen al mensajero, el profeta, que no saben leer ni escribir, perdón, encontrarán descrito en la Torá y en el Evangelio que está con ellos. Y la Sura 61, verso 6, que dice, y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, he aquí yo soy el mensajero de Alá para vosotros, confirmando lo que fue revelado antes que yo en la Torá y anunciando la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre es el alabado. Bueno, Ahmad en hebreo, en árabe. Basándonos realmente en esos textos coránicos, podemos comprender el deseo de los musulmanes de encontrar dentro de la Biblia un mensaje que hable de la llegada de Mahoma. Sin embargo, es bastante complicado para que ellos encuentren ese verso, dado que no existe en el Corán un sitio donde diga dónde está, pues Mahoma dentro de la Biblia. Los musulmanes niegan las interpretaciones bíblicas de ciertos versos e intentan forzar a Mahoma dentro de ciertos versos. Intentan utilizar a veces sonidos similares del hebreo, porque el hebreo y el árabe son lenguas semíticas, para decir, ¡hey! El profeta Mahoma está, por ejemplo, de los cantares. O, por ejemplo, fue eliminado de tal parte porque esa cita no está allí. Los musulmanes literalmente han encontrado a Mahoma a lo largo de muchísimos textos de la Biblia. Y tenemos, por ejemplo, que según ellos ha sido encontrado en la Torá y dice en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18, y también supuestamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 16. Y hace referencia al último verso porque supuestamente allí aparece el Paráclito, y es verdad, en el capítulo 14, uno de mis capítulos favoritos del Evangelio de Juan, habla del Consolador, aquel que vendría y estaría con nosotros todos los días del fin del mundo y que nos recordaría la enseñanza del Señor. Según los musulmanes, ese Paráclito es Mahoma. Bueno, en Deuteronomio 18, 15 y 18, 18, Dios promete a los hijos de Israel que vendría una persona como Moisés, un profeta similar a Moisés, pero vendría del linaje de los hijos de Israel. Y los musulmanes dicen, nah, ahí está Mahoma, pues porque Mahoma fue similar a Moisés en muchos aspectos según ellos, porque nació según la tradición musulmana de Isaac, que era la misma línea, por así decirlo, de la cual descendieron los judíos. Sin embargo, cuando Moisés estaba hablando ante los hijos de Israel, en ninguna parte de las escrituras dice que había una congregación de ismaelitas allí presentes. También la palabra que se usa en el texto de hermanos, que es la palabra que utiliza Moisés cuando se dirige a los judíos, literalmente está hablando de hermanos, aquellos que estaban presentes en el momento, ¿no? Y se encuentra reportada esa palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 17:14 o 17:15, 17:12, Levítico 25:46. Y el Corán dice que hace referencia a hermanos cuando habla de personas de una misma nación, como por ejemplo en Medián, que enviaron al hermano Sueyb. Eso es más o menos el contexto en que Moisés estaba hablando a una gente que está delante de él, le estaba proclamando el mensaje literalmente delante de los judíos. Sin embargo, la interpretación de hermano en ese contexto por los musulmanes es que hace referencia a un descendiente de Ismael, que es un familiar, bueno, un descendiente de Abraham también, obviamente, como lo fue Isaac y Jacob. Pero pues también podría haber dicho hermano o algún descendiente de Edom. Al fin y al cabo, eran mucho más cercanos Edom o Esaú y Jacob que Jacob, Ismael, ¿no? Ismael, de hecho, era tío de Jacob. Si Mahoma viene de esas naciones que se remontaban a la ascendencia de Abraham, porque Dios nunca habló de un profeta de ese grupo. No existe en los textos ni siquiera coránicos, ni cristianos o judíos, un profeta viniendo de la línea de Ismael. De hecho, a lo largo de todo el Corán siempre se habla de profetas por la línea de Jacob, Isaac y Abraham. Y lo repite mucho el Corán. Muchos musulmanes dicen que Mahoma y Moisés se parecían muchísimo entre sí. Probablemente cuando uno compara hombres se parecen mucho. Los dos hicieron guerra, los dos se casaron, los dos tuvieron hijos y obviamente pues yo puedo comparar los hombres de mi país con los hombres de otro país y tendrán muchísimas similitudes. No podemos comparar y decir que Mahoma fue exactamente como Moisés porque cuando miramos sus vidas y la forma como ejecutaron los mandatos de Dios, realmente está increíblemente lejos de parecerse a Moisés. La interpretación que hacen los musulmanes acerca de pasajes de Deuteronomio y de Juan parecen de muy poca atención al contexto, por así decirlo, en el cual se está hablando. Tratan de meter, por así decirlo, a trancazos a Mahoma entre los versos cuando no se lee el contexto de los versos como un todo. Cuando ellos hablan de que Mahoma se encuentra en Juan 14,
no miran la contraposición, por ejemplo, de cómo se cumplió esa profecía o ese hecho de lo que Jesús estaba hablando en Juan 14 acerca del consolador que vendría, porque eso se cumplió prácticamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 4. El Paracletos, el Espíritu del Señor, descendió sobre los apóstoles que estaban en oración. Si decimos que Jesús habló de el Paráclitos, el consolador, es en griego. Algunas traducciones en inglés utilizan esa palabra, Paráclito, para que sea más claro de quién está hablando. Pero los musulmanes dicen que no es la palabra Paráclito, sino Periclustos, que es una palabra rara que se puede traducir en árabe a la palabra Ahmad o Mahmud, literalmente alabado. Pero de verdad no existe esta cosa en los manuscritos del Nuevo Testamento, porque si existe la Biblia escrita a mano es la Biblia en griego. Existen muchísimos manuscritos en griego y no un solo manuscrito donde pueden decir aquí le alteraron. Existen más de 5.000 manuscritos de los evangelios en griego, ¿no? Ninguno de los pasajes del evangelio de Juan sugiere que los discípulos de Jesús tuvieran que esperar 5 siglos para que se cumplieran sus promesas. Tampoco, si nosotros leemos y somos serios con la lectura del evangelio de Juan, dice que el Paraclitos vendría y habitaría con nosotros. Mahoma no está viviendo con nosotros ahorita, diría que fue enviado por Jesús. Pues si los musulmanes afirman eso, pues entonces Mahoma fue enviado por Jesús, pero ellos no afirmarían tal cosa. El Paráclito sería alguien que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y no estaría al lado de nosotros, sino en nosotros. Literalmente ningún musulmán va a decir que Mahoma está en ellos, eso sería blasfemia. Entonces, dejando esto aparte, pasamos a otro de los malentendidos que los musulmanes tienen con respecto a nuestro mensaje, y es el hecho de que Jesús era un mensajero solo para el pueblo de Israel. Muchos musulmanes dicen que nosotros hemos alterado el texto bíblico, el texto original, para colocar a Jesús, digamos, como un mensaje universal. Sin embargo, los musulmanes que citan eso y que citan los pasajes del Evangelio dicen, como por ejemplo Mateo capítulo 15, verso 24, donde Jesús dice que él fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues pareciera que no en los siguientes versos, porque por ejemplo en Mateo 24, en la Gran Comisión, Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones, de todas las lenguas. Entonces, si los musulmanes están citando ese verso para decir que por eso solo se demuestra que la misión de Jesús fue reducida y que luego Alá o Dios envió a Mahoma con un mensaje más universal, realmente no está leyendo todo lo que la Biblia dice, porque el mensaje de Jesús, si bien es cierto, en su vida terrenal se limitó al espacio de Israel, existen otros mensajes que hablan claramente de Jesús trayendo un mensaje universal, como por ejemplo Juan capítulo 8, verso 12, cuando él dice que él es la luz del mundo. No solo dice la luz de Israel, sino la luz del mundo. Y el mismo Corán dice que Alá reveló la Torá y el Evangelio con anterioridad y lo hizo para guiar a la humanidad. Y eso está en el Corán, Sura 3, verso 3 y 4. Y el Corán, verso 19 y verso 20, perdón, Sura 19, verso 21 dice que hagamos de él, es decir, de Jesús, una revelación para la humanidad y una misericordia nuestra, es algo predestinado. Entonces, el mismo Corán contradice lo que los musulmanes suelen decir. Lo que sucede es que muchas veces lanzan versos y no han leído todo su texto sagrado para entender de qué están hablando. Y son bastante buenos en copiar y pegar las fuentes islámicas de los sitios web para discutir sobre lo que supuestamente saben, pero en realidad no han profundizado más. Cuando Jesús vino, trajo mensajes como el siguiente, al decir a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Existen incluso versos en el Antiguo Testamento que hablan del siervo del Señor y que él tendría una visión universal y que nosotros consideramos que se cumplieron en Jesús. Tenemos por aquí en el Evangelio, por ejemplo, en Isaías 42, donde dice que mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Entonces, es un mensaje, perdón, que nosotros decimos se aplica al Evangelio de Jesús y pues existirían muchísimos otros versos que podríamos hablar de la situación. Los musulmanes siempre son selectivos con respecto a las referencias bíblicas y coránicas para hablar de las limitaciones que Jesús tenía en el Evangelio. Y pues también podríamos hacer lo mismo nosotros cuando hablamos de Mahoma. Podríamos tomar también algunos versos selectivos de Mahoma y decirlo, como por ejemplo, que el Corán solamente fue revelado en árabe y fue traído para los árabes. Corán Sura 43, verso 3. Y podríamos ignorar el otro verso que dice que era un recordatorio que fue traído para todos los pueblos, que es, por ejemplo, el verso 104 de la Sura 12. O también podríamos decir que solamente Mahoma es un amonestador, un enviado para amonestar a los pueblos. Sura 65, Sura 38, verso 65.
e ignorar un pasaje como el que dice que Él es el sello de los profetas. En fin, podríamos hacer lo mismo nosotros y yo creo que más de uno de los fieles musulmanes no se sentirían halagados con este hecho. Pero sin embargo, ellos aplican ese proceso de selección a nuestro texto para tratar de colocar allí a Mahoma. Muchos cristianos realmente no conocen mucho de lo que los musulmanes hablan de nuestra Biblia, especialmente por estos lados en castellano. Es mucho más común que lo hagan en inglés, pero en castellano tenemos muy pocas personas que saben sobre el Islam. Y la razón de todas estas traducciones que quedan a veces muy extensas para mí, porque estoy traduciendo de inglés a castellano, es que como hablantes de castellano comprendamos realmente qué enseña el Islam y sobre todo para aquellos que viven en España, que es bastante preocupante para mí, sobre todo el hecho de que España se esté islamizando de una manera tan alarmante y que muchos se esté convirtiendo al Islam sin saber realmente qué enseña el Islam. Bueno, concluimos este texto diciendo varias cosas sobre Jesús. Una de ellas es la carta de los romanos, una de las cartas espectaculares sobre el Evangelio del Señor, en su capítulo 1, verso 16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil, al no judío. Jesús trajo un mensaje universal, a pesar de que su vida se transcurrió dentro de los límites del Israel del siglo I. Al final, en Mateo y en muchos de los evangelios, que al final el Señor envía a sus discípulos a ser discípulos, valga la redundancia, a todas las naciones, a llevar su mandamiento, su mensaje a todos los pueblos de la tierra, predicándoles y enseñándoles que cumplan aquello que el Señor trajo, aquello que ellos aprendieron. Y eso fue un mandamiento que le dio a los apóstoles después de que Él resucitara, antes de que Él ascendiera al cielo. Nuestro mensaje es muy diferente al mensaje de los musulmanes. El mensaje bíblico es contrario, de hecho, al mensaje de el Corán. El Corán nos dice a nosotros que nosotros debemos guiarnos por lo que está escrito en nuestros textos, que nosotros debemos colocar por obra lo que nuestras fuentes dicen. Sin embargo, nuestras fuentes contrarían todo lo que el Corán enseña. Nosotros como cristianos y también los judíos debíamos tener en cuenta que nuestras fuentes tienen respaldo histórico. El cristianismo y el judaísmo, no el moderno, pero el judaísmo bíblico, tiene fuentes que lo respaldan. La arqueología y la historia respaldan lo que tenemos. ¿Qué historia, qué arqueología respalda el Corán? Se ha hecho una profunda y exhaustiva investigación de los textos cristianos y de los textos hebreos a lo largo de la historia. ¿Qué profundidad se ha tomado sobre el Corán? ¿Qué profundidad se ha tomado sobre la historia del Islam? Si nosotros somos sinceros, muy poca. Entonces nosotros tenemos que propender por aprender todo lo que podamos de nuestra verdad, de caminar en ella y ser, como dijo Cristo, luz en medio de naciones. Ser personas dispuestos a defender nuestra fe, basados en la razón, porque la Biblia misma dice que debemos razonar con Dios. Fíjate que muchos ateos digan lo contrario, que nosotros simplemente aprendemos de memoria. Y no es verdad. De hecho, respuestas en Génesis, en inglés, tiene bastante respuesta para los ateos cerca de lo que creemos nosotros basados en evidencias. Entonces, es una lectura bastante extensa, bastante complicada probablemente para muchos, pero nosotros como cristianos predicamos un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de confiar en la gracia de Dios, el cual se hizo carne y murió por nosotros. No es por nuestras obras, no es por lo bueno que somos que tenemos entrada en el cielo, es por lo bueno que Él fue, es por la obra que Él hizo en la cruz que tenemos entrada en el cielo. Y nuestro caminar con Él no es solamente yo creo. Yo me ajusto y vivo de acuerdo a lo que Él dijo, porque un discípulo es aquel que camina como su padre, como su ejemplo de vida siguió. Porque el mismo apóstol Juan, que es el apóstol del amor, dice que nosotros no podemos decir que lo conocemos si nosotros vivimos en pecado. Nosotros sabemos que lo amamos y cumplimos sus mandamientos. Por eso el capítulo 14 de Juan es muy claro. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si me amáis y pones por obra lo que yo digo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ustedes y vivirá con ustedes. Y yo y mi Padre habitaremos en ustedes. No somos cristianos por nombre, porque simplemente creemos en nuestra mente. Somos cristianos porque caminamos como Cristo caminó. Y si es cristiano y está en España, y si es cristiano y está en otro lugar de Latinoamérica y no sabía lo que los musulmanes opinan sobre nosotros, sería bueno que vaya aprendiendo. Debe aprender no solo el Islam, debe aprender a defender su fe basado en lo que la palabra de Dios dice, no basado en lo que usted se imagina que la palabra de Dios dice, porque ese es nuestro gran error. Gracias por llegar hasta aquí, comente y comparta.